Buenos días. Agradeceros la respuesta a la convocatoria, como siempre. Hacer un previo al tema de convocatoria. Vengo de la comisión que se ha constituido para la reordenación de los polígonos. Saben que fue un acuerdo plenario y hace media hora se ha constituido la comisión. Va a tener como participantes los representantes parlamentarios, políticos, los representantes políticos con representación parlamentaria, y a su vez se va a dirigir una comunicación a los representantes de los polígonos para que determinen quiénes van a ser los interlocutores válidos en esa comisión. El objetivo de la misma es buscar una mejor optimización de ese emplazamiento para ponerlo al servicio de la dinamización económica, pero yo hago una reflexión que ya la hice en el pleno, y es que parece que sacamos un debate donde debería mantenerse desde el consenso en la mesa por la economía a otro ámbito o a otro foro. Por lo tanto, no sé cuál es la estrategia de este gobierno, no sé si lo que allí vamos a acordar se va a trasladar luego a la mesa por la economía para que esté dentro de la estrategia común de consenso, que parece que era lo que nos iba a dar la solución o posibles soluciones al problema de la economía local, o simplemente se va a trabajar en dos líneas paralelas donde no se encontrarán en ningún punto. A mí me parece, y este es el resumen, que todo lo que hagamos en Ceuta en materia económica tiene que partir desde una estrategia común. Atacar el problema desde todas las partes con una visión global y común de todos los actores económicos y sociales que tienen que participar en ello. Dividir esfuerzos y que no haya intercomunicación entre los distintos sectores creo que es a priori un error, pero nosotros vamos a participar de esa comisión con toda la vocación y responsabilidad de trabajo. Bien, dicho esto, hoy lo que quisiera plantear es la necesidad del acuerdo de pacto a nivel nacional por el empleo. Y lo hago en Ceuta como estrategia común del conjunto del partido en todos los territorios, pero además al presidente del gobierno del Partido Popular en nuestra ciudad, porque si es capaz de correr a la llamada de Rajoy para servir de coartada, de excusa, de justificación al escándalo de Bárcenas y lo que está sufriendo este país como consecuencia de ese escándalo, tiene que ser igual de diligente para ir a Madrid a decirle a Rajoy que tiene que ser sensible a ese ofrecimiento de pacto que le ha hecho el líder socialista Alfredo Rubalcaba, nuestro secretario general. Y como no somos ajenos a las medidas que se proponen y tendrán un efecto directo sobre el territorio, parece conveniente que también aquí nos pronunciemos sobre ello. La situación, por hacer un pequeño contexto, es que se antepuso la lucha contra el déficit a la lucha contra el desempleo. Y esto ha sido un grave error y es lo que nos está provocando la situación actual. Los recortes, los ajustes, la reforma laboral no han dado ningún resultado y no ha funcionado. Nos ha llevado a una situación catastrófica, y en este primer año de gobierno del Partido Popular el paro ha subido en más de 400.000 personas, la Seguridad Social ha perdido casi 800.000 cotizantes, la tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años, y ahí me detendré luego, se ha situado por encima del 55%, han aumentado los despidos, ha deteriorado la negociación colectiva, ha aumentado la conflictividad social, ha bajado la protección de los desempleos, en definitiva un largo etcétera de retraso, de retroceso en derechos y desde luego, como digo, ninguna solución al problema. Y todo ello en plena crisis, cuando más protección hace falta, por lo que estamos ante una situación de alarma social, de grave alarma social. Continuando con ese contexto, hemos conocido, y quisiera también detenerme, las encuestas del CIS, donde reflejan un panorama sobre la opinión de la ciudadanía hacia los partidos políticos muy clara, muy gráfica. El Partido Popular cae en picado y el Partido Socialista empieza a remontar. De 11 puntos que nos separaban de la última encuesta del CIS, ahora mismo hemos recortado hasta que nos separen solo 4,8 puntos. 11 puntos. 16 puntos nos separaban en la última encuesta del CIS y ahora mismo estamos solo a 4,8 puntos. Hemos recortado 11 puntos de una encuesta a otra.
Y esto no solo es fruto porque los ciudadanos están comprobando cómo este gobierno les mintió, cómo este gobierno pone en marcha medidas que no dan soluciones, sino también por el trabajo que estamos haciendo desde la oposición. El trabajo de propuesta, el trabajo de corresponsabilizarnos con la situación y de seguir intentando dar soluciones a los problemas que tiene este país. Y ahí es donde me centro. El secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido en la idea de que merece la pena intentar el pacto por el empleo y, como consecuencia o en coherencia con ello, ha hecho un documento serio, riguroso, de 49 páginas, de las cuales solo 17, nada más y nada menos, 17 páginas son solo de propuestas. Propuestas muy concretas que este gobierno tiene que ser capaz de asumir, de dialogar y de intentar poner en marcha. Las diferencias entre el PSOE y el Partido Popular, el ejercicio que hace en el gobierno, son claras, pero tenemos la impresión de que puede haber puntos de encuentro. Y me detengo en un dato, y es que esa medida que propusimos de 50 euros, de abonar 50 euros por cotización en los primeros 6 meses, el gobierno lo ha asumido como propia y la ha llevado a cabo, la quiere llevar a cabo. Por lo tanto, entendemos que con nuestras propuestas puede haber puntos de encuentro con el gobierno a pesar de las diferencias. Lo que nosotros proponemos de forma concreta, yo se lo voy a extractar en algunas que nos parecen desde el PSOE de Ceuta más significativas dentro del largo etcétera de medidas que también le podemos hacer llegar si tienen interés en el documento completo. Pero, sobre todo, importante, impulsar medidas para facilitar que fluya el crédito. La propuesta concreta es crear un fondo de 20 millones de euros en 2013 para que las empresas y los emprendedores tengan acceso al crédito, estimular la contratación con bonificaciones de hasta el 100% de las cuotas de la seguridad social para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo, una medida muy similar en la que llevamos al pleno en ámbito local y este gobierno del Partido Popular en Ceuta votó en contra. Posibilitar el reenganche para quien ya se haya beneficiado del plan Belpara, saben que son 400 euros, 450 según el caso, durante 6 meses pueda volver a hacerlo, pueda volver a reengancharse si transcurrido un tiempo sigue estando en paro y sin ningún tipo de prestación. Pero, con todo, las medidas que nos parecen fundamentales, que nos parecen más importantes, son las medidas que tratan de atacar el problema del desempleo juvenil. Y en ese sentido, se ha proponemos, para los menores de 35 años, establecer una cotización máxima de 50 euros mensuales durante los 6 primeros meses del proyecto empresarial para los emprendedores menores de 35 años. Medidas específicas para menores de 35 años que tengan experiencia profesional pero que no hayan terminado sus estudios universitarios o su ciclo de formación profesional. Se intenta compatibilizar la emprendeduría con la ayuda que se mantenga del Estado mientras el proyecto echa a andar. Pero nos parece muy importante el contrato de empleo-aprendizaje. Este contrato para desempleados de entre 20 y 30 años sin cualificación profesional lo que va a permitir es compaginar el trabajo remunerado en una empresa con la formación en un centro para conseguir una cualificación profesional reconocida. Se desglosa este contrato de empleo-aprendizaje con una jornada laboral para que pueda ser compatible el trabajo con los estudios de formación. La jornada laboral no podría superar el 70% de la habitual del convenio o en su defecto de 28 horas semanales en cómputo anual. La duración del contrato que proponemos sería entre 2 y 3 años en función de lo que dure el proceso formativo. El salario sería como para el resto de los trabajadores, el fijado para este tipo de contratos en convenio, en ningún caso inferior al salario mínimo interprofesional. Y la protección social sería tener cubierta la misma contingencia que el resto de los trabajadores. Este es el cuerpo del contrato de empleo-aprendizaje que proponemos para los desempleados de entre 20 y 30 años sin cualificación profesional. Y al mismo tiempo proponemos también un programa de primera experiencia. Son todas medidas que van en el sentido de dar la oportunidad laboral que los jóvenes demandan. El programa de primera experiencia, que tiene
las siguientes características. El contrato estará sujeto al programa de primera experiencia profesional, tendría un año de duración, el salario del trabajador sería el establecido en el convenio colectivo de aplicación a la empresa, igual que en el caso anterior, y la protección social también sería plena, con derecho a todas las prestaciones de la seguridad social, incluidas las de desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Social. Esto no ocurría hasta la fecha con muchas iniciativas, propuestas que ha habido de dar oportunidades a través de experiencias profesionales a los jóvenes, pero no tenían esa protección social plena con derecho a desempleo, a cobertura del Fondo de Garantía Social. Y por su parte, la empresa que se acoja a este programa de primera experiencia recibiría una subvención para compensar los costes del salario del 50% del salario mínimo interprofesional, que alcanzaría el 75% en las pequeñas y medianas empresas. Bien, lo que estamos diciendo es que tenemos una situación que, lejos de ir solucionándose, se está agravando como consecuencia del ejercicio de la responsabilidad del gobierno del Partido Popular, las medidas que está llevando a cabo, el anteponer los recortes al estímulo, y es necesario, imperiosamente necesario, que se siente el gobierno a hablar con el Partido Socialista Obrero Español para intentar llevar a cabo este gran pacto por el empleo, con especial incidencia en las medidas para favorecer el empleo juvenil. Y como decía antes, no solo desde el territorio tenemos la obligación de, al presidente del gobierno de la ciudad autónoma, instarle, y lo haremos oficialmente en el pleno de la Asamblea, a que a su partido, al gobierno de la nación, como presidente de todos los ceutíes, le piden que participe de ese diálogo. Como no solo nos quedamos en eso, vamos también en nuestra ciudad a establecer una línea de contacto que empieza hoy, al término de esta rueda de prensa, primero con la Unión General de Trabajadores y continuará con el resto de sindicatos, representantes de los empresarios, cámaras de comercio, para intentar extrapolar las propuestas que estamos pidiendo que se atiendan en el ámbito nacional al ámbito local. Cómo seríamos capaces, con los recursos, con las posibilidades también desde el punto de vista de nuestro autogobierno, llevar a cabo este tipo de medidas que en Ceuta favorezcan principalmente el autoempleo, la motivación empresarial a la contratación de los jóvenes, y esto, bueno, creo que es lo que nos debe obligar en estos momentos. El PSOE de Ceuta siempre ha abogado por una estrategia de atracción de capital privado que pueda en Ceuta establecerse para una industria que pudiera ser, aprovechando sobre todo ventajas que tenemos fiscales, ventajas que tenemos a la contratación, pero también, e insistimos en esta idea, la oportunidad de conveniar con las navieras para, con la fórmula que sea, exportar los productos que aquí se manufacturen, los productos que aquí se elaboren, a la península o al resto del mundo. Por lo tanto, somos defensores férreos de la posibilidad que tiene Ceuta de desarrollar un tejido industrial y productivo que cree puestos de trabajo, y por eso también queremos conocer la opinión, las aportaciones en la idea que puedan hacer los distintos sindicatos, los empresarios y la Cámara de Comercio. Por eso, insisto y repito, y con esto termino, hoy establecemos una línea de contactos con todos los agentes económicos y sociales. Obviamente, por responsabilidad, todo lo que nosotros vayamos viendo posible, no solo lo llevaremos al pleno de la Asamblea para que se pronuncie y en el caso de que se acuerde poder llevarlo a cabo, sino también ese diálogo que se comparta en la mesa por la economía. Pero el PSOE tiene que hacer un trabajo propio, un trabajo que no puede demorarse por más tiempo, porque se nos echa la situación social encima y tenemos que poner cartas en el asunto. ¿Tenéis alguna previsión de cuántos días podéis llegar a medidas? Bueno, con las medidas que el Partido Socialista está proponiendo a nivel nacional, seguramente en Ceuta sería de los lugares donde mayor impacto positivo tendría, puesto que somos la primera región, junto con la ciudad autónoma de Melilla, de Europa en desempleo juvenil. Por lo tanto, si hay todo un paquete de medidas concretas para el incentivo de la contratación a los jóvenes, en Ceuta sería sin duda
el lugar donde mayor beneficio, donde mayor impacto tendría. Por eso, la exigencia al presidente del gobierno de la ciudad autónoma para que plantee a su partido, para que plantee al gobierno de la nación que se siente a consensuar y a dialogar en este pacto que proponemos por el empleo. Yo sé, me hice una pregunta sobre otro asunto. Ayer el primer grupo de la oposición de la Asamblea de Caballa, en una comparecencia en rueda de prensa, uno de los asuntos que trató es que el gobierno de la ciudad ya ha presentado al interventor, y esto lo ha aceptado, facturas por valor de 7 millones de euros que no están consignadas en los presupuestos. Y que incluso, decía Caballa, que incluso se habían pretendido que el interventor aceptara o diese como válida facturas por valor de hasta 14, solo que simplemente pues aceptó 7. Y la crítica de Caballas era que, bueno, que después de acogerse el plan de pago a proveedores, que el gobierno de la ciudad había dicho que esto ya no iba a volver a ocurrir, o que se iba a intentar ser muy escrupuloso con este tema. Yo no sé si el PSOE tiene conocimiento de estos hechos y cuál es su opinión. Bueno, justo después de plantear los 80 millones para el plan de pago a proveedora como deuda no apagada, como factura no atendida, se siguió acumulando facturas impagadas. Y esta denuncia lo han hecho los propios empresarios. Esta práctica de guardar las facturas en los cajones sigue continuando. Por lo tanto, la opinión que tiene el PSOE de Ceuta y que ya hemos hecho de forma pública es que la mayor falacia que este gobierno está haciendo es la de querer vender unas cuentas saneadas. Ceuta y este gobierno, hasta que no reconozcan la situación económica, no va a poder dar solución al problema. Y lo que ocurre es que están intentando mantener una posición de ocultación de la realidad económica de Ceuta para, paralelamente, intentar mantener el gobierno de la ciudad. Pero tendrían que ser capaces de dejar a un lado sus intereses electorales, anteponer los intereses generales de la ciudad, poner sobre la mesa la realidad económica de Ceuta y buscar soluciones conjuntamente con quienes les estamos tendiendo la mano, que somos, entre otros, también la oposición. Por lo tanto, es mentira, no es verdad que las cuentas estén en superávit. Ellos mismos han matizado esa información, diciendo que no es que tengan 22 millones de euros en superávit, sino que como consecuencia de haber hecho frente ya a pago del plan de pago a proveedores, las cuentas están en una situación mucho más saneada. Esto no es cierto, esta no es la situación económica, y si vivimos en esa fábula, si vivimos en esa mentira constante, pasará lo que nos ha venido pasando. Acumularemos deuda hasta una situación donde seguramente se volverá insostenible. Yo recuerdo un dato. Hace un año, en una comparecencia en este mismo lugar, planteé la necesidad de hacer un pleno extraordinario para atacar el problema del pago a los proveedores. Nosotros ya intuíamos que esta situación se iba a volver insostenible. El gobierno ha negado por activa y por pasiva la celebración de ese pleno. Incluso le pedimos el apoyo a la coalición Caballa que nos acompaña en la oposición. Y a lo largo del ejercicio, a lo largo del año político, en distintas ocasiones fuimos interpelando por la cuantía de deuda que se tenía con los proveedores a la administración. Y el consejero por aquel entonces, señor Márquez, llegó a hablar de 15 millones, en otra ocasión llegó a reconocer hasta 20 millones, pero no fue solo hasta que el gobierno de la nación puso en marcha el plan de pago a proveedores y la oportunidad de acogerse a él, cuando sacaron los 80 millones del cambio. Y si eso lo hicieron en aquel entonces fue porque podían acogerse a ese plan de pago a proveedores, un plan de pago a proveedores que no es que nos den 80 millones para pagar a los empresarios, sino que nos venden 80 millones que tendremos que devolver con intereses. Por lo tanto, la deuda de los 80 millones se le soluciona a los emprendedores, pero se agrava a la ciudad autónoma. Así que, ¿dónde está el saneamiento? Tenemos los 80 millones de deuda, más los intereses, más lo que se ha ido acumulando efectivamente a lo largo de todo este tiempo desde que se puso en marcha el plan de pago a proveedores. Este gobierno no está corrigiendo su forma de gestionar y sigue empecinado en el error que nos está llevando a una situación, insisto, insostenible. Tienen que reconocer cuál es la realidad económica para intentar, entre todos, dar una solución. Me gustaría saber si le convencieron ayer las explicaciones que se dio por parte del gobierno de la ciudad acerca del corte de luz del pasado martes.
Bueno, me parece que han sido explicaciones muy poco concisas, muy escuetas y muy en el sentido de que intentar, a priori eso parece, justificarlas, ¿no? Yo creo que el perjuicio que se ha hecho a la imagen de la ciudad en primer lugar y a empresarios locales en segundo lugar, pero no por ello menos importante, tiene que tener la respuesta en una sanción a la empresa. La empresa tiene que hacer la siguiente reflexión: ¿tenemos los medios materiales suficientes en estado óptimo y de calidad como para afrontar la demanda energética de Ceuta? Si no es así, tienen como empresa que poner los recursos propios necesarios para modernizarse. Todo el mundo puede comprender que hoy la tecnología puede fallar, pero nadie puede comprender que la tecnología falla hasta el punto de provocar un cero durante casi 4 horas. Esto es porque la empresa no tiene un plan B, no hay alternativas, y cuando falla algo se nos cae todo. Por lo tanto, la respuesta que ha dado el gobierno me parece poco concisa. Nosotros seguiremos insistiendo en que nos aclaren mal los hechos, pero no nos parece que justifique de ninguna manera lo que ha ocurrido, y por lo tanto la sanción a la empresa tiene que seguir adelante. Precisamente hablando de modernización de infraestructura, el Grupo Caballa dijo ayer que ellos votaron en contra del informe que llevó la consejera Román en el último pleno acerca de la situación actual y las propuestas para mejorar el suministro de Ceuta, y Caballa dice que ellos precisamente votaron en contra porque no comparten algunas de las conclusiones de ese informe, cree que el gobierno no las lleva a cabo y ellos piden inversión por parte de las empresas. Y criticaban que tanto PP como PSOE en el último pleno votaran a favor del informe. Precisamente como usted utiliza ese argumento de modernización de infraestructura, que es compartido por el Grupo Caballa, me veo obligado a preguntarle por esas... que compartía el criterio, pero tuviste diferentes votos del pleno. Le entiendo perfectamente la pregunta. Bien, aquí la cuestión es que hay que tener muy claro qué es lo que se vota. Y esto es lo que parece que la coalición Caballa no tuvo claro, o quiso con su voto escenificar, totalmente legítimo, su opinión, que también la tenemos nosotros, sobre la situación. Pero lo que se votó fue un dictamen de resolución, no de la situación del alumbrado, sino de una serie de propuestas a través de un estudio para intentar mejorar. Además, un dictamen donde el PSOE de Ceuta ha sido actor protagonista, porque a través de nuestro compañero y diputado José María Mas, que ha participado en todas las reuniones, ha ido haciendo las aportaciones que hemos considerado al documento. Por lo tanto, el documento es un documento consensuado, es un documento que es un dictamen sobre propuestas de solución al problema energético en nuestra ciudad, y no un voto positivo, como la coalición Caballa, en este caso de forma interesada, ha querido hacer ver a la situación energética de nuestra ciudad. Nosotros votamos sí a un dictamen, y estamos totalmente en contra, y en mi argumentación en el debate lo dejé claro, a la situación actual. Nosotros referimos lo que ocurre con el tendido eléctrico, que no está soterrado, que hay tendidos eléctricos en muchas barriadas que no solo provocan problemas de seguridad a los ciudadanos, sino que se remodelan y, contraviniendo la legislación y la ley, se vuelven a poner de forma aérea cuando tienen que ser soterrados. Hay muchos puntos oscuros, muchos puntos negros en nuestra ciudad. Nosotros hemos hablado de que la empresa tiene que buscar una nueva ubicación. Nosotros hemos hablado de que el cable eléctrico que nos conecta con la península, que nos debería conectar con la península, que podría dar una solución, no puede simplemente ser la única vía de introducir energía en Ceuta. Hay que mantener también la producción propia, por eso hay que buscar otro emplazamiento, alejarlo lo máximo posible de los núcleos urbanos. Por lo tanto, nosotros la situación energética y de distribución de la energía en Ceuta la tenemos muy clara, y dista mucho de ser connivente con la situación actual. Pero lo que se votó en el Pleno fue la resolución de un dictamen donde, a través de un estudio, se hizo una valoración de la aproximación a las soluciones. Y nosotros votamos sí porque hemos trabajado ese documento. Si otros representantes parlamentarios, en este caso que me acompaña en la oposición, no ha trabajado ese documento, bien sea por estrategia o bien sea por convicción de que no deben participar en esas labores,
Ellos son los que nos tienen que explicar, pero lo que no le permito a la coalición es que intente manipular la situación y el voto del PSOE, confundir a la opinión pública de que nosotros estamos con el gobierno diciendo que la situación actual es buena. Todo lo contrario. Nosotros decimos que la situación actual no puede sostenerse, nos avalan la multitud de iniciativas parlamentarias que hemos llevado a través de mociones, interpelaciones, a través de declaraciones públicas, de denuncias públicas, pero hay que saber lo que se vota. Lo que se votó es lo que les explico.